Pues bienvenidos. Otra vez estamos de vuelta con una parashá. En esta ocasión nos toca la parashá de Balá. ¿Sí? Estamos en números 22:2, pero vamos a ver un poquito sobre el propósito del bien y del mal. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más profundo de lo que hablamos hace 8 días del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida. Para comprender por qué Bilán maldijo al pueblo y no pudo, porque aunque lo quiso hacer, no pudo hacerlo. Y de dónde procede todo lo que el ser humano hace, que a veces no comprendemos y que pensamos nosotros que es bien y a veces no es bien. ¿Sí? Obviamente él era un brujo, era hechicero, ¿sí? Y aún decía que tenía una palabra profética, pero obviamente del árbol inferior, ¿sí? De las coronas inferiores. Y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero sobre todo de dónde viene la raíz del mal, cuál es el propósito de la creación del mal. ¿Sí? Estamos en este mundo, tenemos vida, tenemos muerte, estamos en un mundo dual, pero realmente a veces no tenemos las armas necesarias para poder no combatir el mal, sino entender por qué es el mal. ¿Sí? Y cuando lo entendemos, entonces podemos entender el bien. Acuérdense que el mal precedió al bien. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a mirar. Entonces, ¿cómo empezó todo? Empezó cuando el Señor empezó a crear el cielo y la tierra y también con la creación del hombre. ¿Sí? Recuerden que antes que hubiera este mundo, el hombre estaba en unidad con el Padre, ¿sí? Y el alma estaba unificada y apegada a él. Hasta que el hombre quiso tener libre albedrío y quiso ser como él, otorgar, dar. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto, es un repaso, pero eso es importante para lo que sigue. ¿Sí? Aquí en Bereshit, en Génesis 2:9, dice, y el eterno Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Ahí, mis hermanos, empezó una dualidad. ¿Qué significa? Que hay dos aspectos o un anteproyecto metafísico de la creación, ¿sí? Y de la manifestación física. ¿Qué quiere decir? Que de lo espiritual, ¿sí? Salió la materia, ¿sí? Pero antes había espíritu, había esencia en la creación de él, desde los cielos a la tierra. Vamos a ver la tierra, déjense ya el universo y las galaxias, vamos a ver la tierra, el propósito principal del Padre. Y obviamente el Adán, el hombre, el ser humano, como creación de él. ¿Sí? Ahí empezó todo en el jardín del Edén. Ahí se crea y da inicio a una existencia. ¿Sí? Y parece una representación de universos paralelos, ¿sí? Entre el bien y el mal, noche y día, bueno y mal. Ahí empieza la dualidad del hombre, empieza ¿qué? La conciencia Bet. Acuérdense que por eso empieza Bereshit, con la Bet. ¿Sí? Por un lado tenemos el ámbito del árbol de la vida y por otro el dominio del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Los cabalistas dicen, los sabios dicen, que el árbol de la vida representa, el 99% la realidad o la esencia o el atzmut que vimos hace 8 días de Dios, su esencia divina. Eso es lo que representa el árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal representa el efecto o el 1% de la realidad de Dios. Eso es lo que representa. ¿Sí? Por eso este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, representa
una fracción o el mundo ilusorio del 1%, que eso lo hemos estudiado, pero ahorita lo vamos a ver en otra forma, en otra perspectiva, ¿sí? Les decía hace un momento que antes de la creación de los cielos y la tierra y del hombre, todo era una unidad en el Ein Sof. ¿Sí? Pónganse que el Ein Sof significa sin fin. ¿Sí? Era una unidad perfecta, apartado de todo. Pero por la transgresión de Adán y Java provocó una ruptura de las vasijas o de los kelim, que eso lo dijimos hace también muchos días, que es el recipiente, ¿sí? de toda la esencia de Dios, de su creación. Y todo se transformó ahí, la dualidad que les hablaba hace un momento, con los dos aspectos de la creación, el bien y el mal. Antes no había bien y no había mal, solamente era unidad, ni bien ni mal, era unidad, era eternidad. ¿Sí? Todo era eternidad. Ahí en Bereshit 2:4 dice que él puso dos árboles, o lo vamos a leer para que lo vayamos entendiendo mejor. ¿Sí? Leímos el primero, 2:14 vamos a leer, 2:4 vamos a leer, 2:17, donde dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas ciertamente morirás. Entonces, aparentemente parece contradictorio lo que nos dice. Primero, estamos muy cómodos en el Edén, todo era bueno. Primero, una unidad completa, no sentíamos nada, no sabíamos qué era bueno, no sabíamos qué era malo. No entendíamos, no teníamos el nivel de conciencia para comprender lo que parte de lo que él era, de lo que nos había otorgado. Hasta que el hombre comió del conocimiento que no tenía que haber comido. Y hubo una confusión. Ahora, si todo tiene una causa y todo tiene un efecto, sabemos que nosotros, al haber comido, que así se le dice, no comido, es una manera de comprender, ¿sí? Que tomamos una decisión de libre albedrío de hacer o desobedecer, lo vamos a llamar así. Y entramos en este mundo de caos. Al tomar un libre albedrío, aparentemente, oigan, aparentemente equivocado o malo, pero no es así, todo era un plan divino. Aunque ustedes lo miren así, no le vamos, a veces decimos, ay, Eva o Adán, o por su culpa, no, todo fue un plan divino para comprender la esencia, para comprender la luz de Dios, parte de lo que sea. Porque aún así todavía nadie, no vamos a ver qué sale en sí, o quién es él. ¿Sí? Acuérdense que también esos dos árboles representan, ¿sí? A los ángeles atómicos. ¿Qué quiere decir el átomo? ¿Sí? También en la Kabbalah se habla que el árbol de la vida es el que da, ¿sí? Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es el efecto del otorgador, el que recibía todo lo que, la esencia de Dios, la causa. Es la causa y el efecto, también así lo podemos entender. Pero los ángeles atómicos, acuérdense que ya también hemos comentado de eso, y habla que ellos eran ángeles que hacen toda la materia, ¿sí? Hacen el efecto de la causa de Dios. Por eso en el Salmo 104:4 dice, quien hace a los vientos espíritus, sus mensajeros, porque él tuvo que tomar, ¿sí? A los ángeles que eran enviados, que también se les llama Elohim, a los ángeles también se les puede llamar Elohim, enviados, ¿sí? Él usó ese nombre
para que pudiera hacer los cielos y la tierra. Pero cuando él dice también hagamos al hombre, también hablaba de los ángeles, porque nosotros también somos hechos de materia, pero tenemos la esencia de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Bueno. Quiere decir que los ángeles con los átomos, ¿sí?, están escondidos. Quiere decir que son la causa o el rostro de Dios que se esconde detrás de qué? De toda su creación. Nosotros somos hechos de átomos y los ángeles, que son los mensajeros de Él, son los que hacen el efecto de la causa de Él. ¿Sí? Desde ahí empezaron dos fuerzas escondidas, una la causa y otra el efecto. Aparentemente muy contradictorias, pero sin una y otra no podríamos entender ni elevar la conciencia. ¿Sí? ¿Quiere decir que fue malo? No, fue un plan divino. ¿Ya? Entonces, el árbol del conocimiento del bien y el mal son dos fuerzas opuestas que nos distancian y separan, pero también nos unen. Quiere decir que aunque parezcan dos polos opuestos, también nos unen, ¿sí? Porque el mal, aunque ustedes ahorita se los voy a explicar, une también, nos une a la luz de Dios. Por eso es una fuerza. Pero cuando empezó el hombre y nosotros, porque el Padre nos dio un libre albedrío, entonces ahí el Padre, como simbolizó su gobierno, cuando gradualmente el Creador transfirió sus cualidades a los seres creados. ¿Sí? Cuando Él nos transfiere de su poder, de su amor, de su causa, ¿sí?, empieza un gobierno y nos da libre albedrío de escoger o su reino, ¿sí?, o su reino libre, o su reino de la causa, de la plenitud, de la felicidad, o también nos da el libre albedrío de agarrar el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que aunque se ve muy bonito, es un árbol que está de una otra manera, no tiene la percepción correcta de la realidad, porque solamente es el efecto de la causa. Acuérdense que aquí es una verdad distorsionada con los 5 sentidos. Por eso es verdad y es mentira, porque aquí tenemos la mitad. ¿Entienden? Por eso, cuando alguien dice bien y mal, o que diga que tenga toda la verdad, no crean. Ahorita vamos a explicar un poquito, no es así. Si aquí les digo hay toda la verdad, no. En el arte, solamente en la causa, en el Ein Sof, él tiene la verdad. Y aún así aquí el bien y el bien está limitado. ¿Sí? Precisamente el mal lo limita y eso no se va a terminar hasta que el Mashiach venga. Mientras tenemos que trabajar. ¿Sí? Acuérdense que les comentaba que cuando el Padre puso el gobierno y puso él todas las cualidades en nosotros, la vasija, ¿sí?, fue creada solamente para recibir de él toda su luz. Por eso nosotros somos más que deseo, somos hechos de deseo. ¿Sí? Y a veces esa es una de las maneras que nos cuesta a nosotros salir de ahí, porque cuando no tenemos algo empezamos a sufrir, empieza el sufrimiento del ser humano y no lo comprendemos. Hasta que no elevamos la conciencia, cuando del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida nace el Da'at, que es la hablamos hace 8 días. Y cuando tú tienes el conocimiento que el Da'at es la conciencia divina o parte, ¿sí?, parte de la conciencia divina, porque aún así eso no es Dios, ni los árboles tampoco es Él, es parte de su plan divino para que podamos nosotros comprender a dónde venimos y a dónde vamos. Y parte de por qué la transgresión del hombre. Y si se dan cuenta, no era malo.
Entonces el alma está hecha de dos partes, de dar y recibir, ¿sí? El Padre da y nosotros recibimos. Pero ahora, ¿qué quería hacer la vasija? ¿Quería ahora qué? O nosotros queríamos dar también, queríamos otorgar. Y para eso fue el plan divino. Para que nosotros pudiéramos asemejarnos a quién? A Él. Y por eso puso esa fuerza contraria que no nos agrada y que las religiones siempre lo toman para mal. Todo es Satán, todo es malo. No es así. Ahorita lo vamos a seguir explicando. Para que nos quitemos esa mentalidad que cuando nos va mal es porque tenemos ignorancia simplemente de la luz eterna. No es culpa de nadie. Y luego, ya saben, culpamos a Satán, adversario. Entonces esas dos vasijas, una representa, ya saben, a Eva, ¿sí? Como mujer. Acuérdense que también se puede decir Isha, pero en la Torah o en Bereshit está Nekevi, que es la parte femenina de Dios, que es la mujer, que es la vasija que recibe, ¿sí? Y Adán, que es el que otorga. También se le puede llamar Ish o a la mujer Isha, pero no dice así. La Torah dice un principio, dice Sahar, que es el masculino, y Nekevi, que es el femenino, ¿sí? Esas fueron las dos creaciones de la vasija. Tenemos los dos lados de Dios, tanto el femenino como el masculino. Hombre y mujer, Adán y Java, o Adán y Eva, ¿sí? Y esos dos son el prototipo, ¿sí? De la unión. Cuando la mujer y el hombre se unen, o cuando él da y la mujer recibe, el que otorga y el que recibe, así desde un principio, como les vengo diciendo desde el árbol, ¿sí? Es como si fuera la unión entre Adán y Eva. Al copular ellos van a hacer algo que se llama conocimiento, que simboliza también al neutrón. Acuérdense que es positivo y negativo. Electrón, Eva, ¿sí? El hombre, ¿sí? Protón, y el neutrón, que es el Dad, que es el conocimiento divino, para que equilibrar los árboles que están en nosotros para elevar la conciencia, ¿ya? Esto es muy importante que lo sepamos, porque si no vamos a estar, no vamos a saber de dónde venimos, a dónde vamos, ni por qué, ni cómo combatirnos. No es un combate, es algo que va de aquí, es de aquí, de la psique, de la mente. Cuando se eleva tu conocimiento, entonces se descubre el mal y simplemente se esfuma, listo. Y a veces estamos luchando y no van a ser ahora como los pastores, ¿sí? O como las personas religiosas que van a agarrar escobas ungidas o van a andar dándole de escobazos a la gente para sacarles el mal. El mal está desde adentro, mis hermanos. Y fue un plan divino. ¿Saben qué es diferente? Ahora, ahora, ¿cómo y desde dónde se forma el mal? El mal también significa separación, ¿sí? Porque acuérdense qué pasó con el árbol. ¿Hubo una qué? Una separación. ¿De quién? Del Ein Sof, del sinfín. Al haber esa separación, ¿sí? Hubo una ilusoria, como les dije hace rato, una independencia, que nosotros creemos que estamos independientes, pero aún así seguimos unidos a Él, porque tenemos la esencia de Él adentro de nosotros. Es la vida, toda creación de Él, aunque Él está escondido en el alma, ¿sí? No lo reflejamos con el cuerpo, pero no todos lo hacemos correctamente, ni bien ni mal, hasta que entendemos, hasta que vamos comprendiendo y entonces estamos viviendo una vida, ¿sí? Ahora sí ya en unidad a Él, con un conocimiento entendido. Por eso es muy importante entender esto en todas las áreas de nuestra vida.
Cuando tengamos estas bases, con eso nosotros vamos a realizar las actividades, los pensamientos, las ideas, en todos los aspectos de nuestra vida ya correctamente. Ni bien ni mal, correctamente. Con datos. Ahora, haciendo esta separación de su esencia divina, el Asmut, que ya hablamos hace 8 días, y sus nombres, porque acuérdense que sus Shemot, sus nombres, él los creó para que pudiéramos nosotros interactuar con él. Cada nombre sagrado que ustedes interpreten es para que nosotros podamos interactuar con él. Y el más sagrado, el más elevado con que él se comunica con nosotros, porque acuérdense que él se escondió, no es como antes, es el nombre del tetragramatum, es el nombre sagrado. Con ese nombre es como nosotros podemos comprender cómo él formó los cielos y la tierra. Elohim, Adonai, Ra, Sebao, y bueno, hay más nombres, ¿no? En Shemos se encuentran 72 y hay más. Esa es la manera de que él interactúa con nosotros, con la tierra, con los seres humanos, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo llaman muchos de nosotros? Muchos de ustedes venimos de una religión, que gracias al Padre nos sacó de él. Venimos de una religión que nos han dicho que todo es malo, que todo es culpa de Satanás, que él se mete, ¿sí? Y a veces es más fácil escudarnos detrás de eso, pero no confrontamos nuestro Satán, sino le echamos la culpa de algo exterior para poder disculparnos de nuestras malas acciones. O no malas, sino de algo que realmente no nos va a llevar a un camino, no nos va a llevar a la santidad, ¿sí? No nos va a llevar a perfeccionarnos a lo que venimos, a eso venimos, ¿ahora entienden? A eso venimos, ahora entendemos. Unos lo llaman Satán, Lucifer, Diablo, y bueno, yo creo que más aquí en México tiene más apelativos, pero el Padre lo llamó en Zacarías 3 del 1 al 2, lo llamó Satán o el Satán Hasatán, ¿sí? Que Hashem lo reprenda, porque ahí mismo él mismo lo reprendió. Yo te reprendo. Pero voy a leer un poquito como para base y seguimos. Dice en Zacarías 3:1, dice, me mostró a Yeshua, o el sumo sacerdote, o el gran sacerdote, parado delante del ángel del Eterno. Y el Satán estaba parado a su derecha para acusarlo. ¿A dónde estaba? A la derecha. Ahora no digan, entonces, ¿dónde se esconde? Ahí. Porque a veces las personas creen que hacen mal y se esconden. Por este día nos escondemos ahí, ¿sí? Entonces dijo el eterno Satán, te reprenda el eterno, oh Satán, que te reprenda el eterno que ha elegido a Jerusalén. Y bueno, esto es para otro estudio, pero lo voy a poner como ejemplo para que entendamos que ahí ya estaba desde hace miles de años, desde la creación, en forma de serpiente. ¿Me entiende? No es de ahorita. Y no, ahora van a entender que no es para que tengan temor, porque precisamente las armas que te hacen morir sin el conocimiento, te mueres. Por eso el pueblo que conoce rápido se desaparecen, a desaparecer a Satán y todo lo negativo. Es fácil, pero nosotros lo hacemos difícil por la ignorancia y la ignorancia también se llama Satán. Ahora, ¿cuándo comienza? Con la duda. A veces hay personas que quieren saber de la Torah y cuando les empiezas a hablar por cosas que no conocen, la duda los carcome. Dicen, no, esto no es de Dios, es de Satán. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque es más fácil dejárselo a Satán que nosotros mismos ver qué pasó. No nos gusta porque nos gusta la comodidad. Mejor me estoy en esta iglesia, ya tengo 20, 30 años, sigo igual, pero aún así no me interesa. Yo sé que estoy en lo correcto. Estoy en la verdad, dicen. ¿Será cierto? Ni bien ni mal.
tienen parte de verdad, pero no la verdad absoluta, nadie la tiene. De una vez les voy diciendo. ¿Lo ven? Desde acá empieza. ¿Por qué? Porque, acuérdense, les voy a decir por qué. Porque empieza desde ahí. Porque el árbol de la vida del bien y del mal, Eva, Adán, son prototipos de la conciencia, de algo espiritual que se va desarrollando hasta provocar ¿qué? Un efecto negativo. ¿Sí? Desde ahí comienza, desde la psique de tu cerebro. Él, hasta que lo descubres, entonces ya no tiene cómo persuadirte, cómo atacarte desde dentro hacia afuera. Cinismo, escepticismo, todo eso, el ego también, Egipto, todo lo contradictorio, todo lo que no sea parte de la luz, no del bien, de la luz, es, es el adversario. Y el adversario es que está en tu misma, como dicen los cabalistas, ¿sí? Está en tu mismo campo. Aquí es tu campo. Aquí es la batalla. ¿Sí? Él se encarga, Satán no solamente se encarga de acusarnos, sino de convencernos que no existe y que no hay otro mundo más que el materialismo y se encarga de corromperlo. Sí, porque este mundo tú lo ves y es bonito, sí, quieres comer de él. Todo el mundo queremos comer hamburguesas todos los días, pizzas, hot dog, no importa que al rato te mueres de un infarto, Casper Shalom. Otra cosa, no importa. Hasta donde el cuerpo aguante, dicen. No, hasta donde tu Satán te está llevando. ¿Ya me entiende? Es una mirada hacia nosotros, mirar que no es así. ¿Por qué? Porque él se esconde detrás de la cortina de la duda. ¿Y si hago esto? ¿Y si no? ¿Y si doy? ¿Y si miro? ¿Y si será? Nadie me ve. ¿Y si hago esto? ¿Y si robo? ¿Si digo mentiras? Pues nadie va a saber, finalmente es mi verdad. Hasta que quieren que el mentiroso tanto de tanto dice que luego no percibe ya ni entre bien y el mal. ¿Ya se dieron cuenta? No sabe. Y así todo lo que ustedes le quieran llamar, cada uno se identifica, uno se conoce. Por esos 8 días les preguntaba, ¿cómo se conocen? ¿Cómo se identifican ustedes de dentro hacia afuera? Porque si no, no van a identificar el mal que tenemos. Y entonces va a estar cómodo. Y porque a veces creemos que estemos bien y por eso se esconden ¿dónde? En la derecha. ¿Ahora entiendo? Si somos cuerpo y alma, quiere decir que el alma, ¿sí? Es luz. Y el cuerpo sin el alma carece de qué? De vida. No tenemos. Ahí están los dos árboles, cuerpo y alma. ¿Lo ven? Aunque es el cerebro, no estoy hablando de la materia gris nada más. Estoy hablando de la espiritualidad, de lo que le da vida, de las células de los ángeles que nos causan un entendimiento con el conocimiento, porque la palabra de Dios es vida. ¿Qué quiere decir? Que nos da el entendimiento, nos da el dad para poder entonces comprender y elevar la conciencia de todas las cosas que nos... Con esto, todo lo que pase ya lo van a comprender de otra manera. Entonces el Satán no va a poder esconderse. ¿Sí? A no ser que ustedes lo quieran seguir escondiendo, bueno, eso ya depende de cada quien. Eso no es de uno nada más. Entonces, si la Tierra fue la causa, digo, perdón, el efecto, el Ein Sof, ¿sí? Y la creación y sus nombres, y el tetragramatón con el poder divino, fueron entonces el efecto de la luz creadora, ¿sí? Por eso a veces uno se pregunta, ¿para qué Dios creó este vacío? Que la tierra es un vacío, es un agujero, ¿sí? Que tiene bien y mal, como nosotros, no nos podemos llenar. Mas cuando viene la luz del Padre, nos vaciamos, nos llenamos, nos vaciamos, nos llenamos. Esto va a ser así, hasta que llegamos por fin a la plenitud y la unificación total. Pero eso es del que quiera llegar también. Y eso depende de cada persona, cada alma.
vino a hacer un propósito diferente acá en la tierra. Como dijimos, antes lo teníamos que todo. No sabíamos qué era esto, no sabíamos, no, el hombre no tenía que trabajar, las mujeres no tenían que parir a los hijos con dolor. Pero era pan de la vergüenza, ¿no? Todo iba a ser, ni ibas a saber ni por qué te lo dio. Entonces el padre quería eso, que entendiéramos por qué razón estábamos acá, por qué nos había creado. Y para eso necesitaba distorsionarnos la mente, la conciencia, parte con la serpiente, parte con el acusador, parte con esa oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia no tenía ni sabía de la perfección, no sabía, no era consciente. Entonces el padre dijo, me voy a esconder mi presencia divina, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser conscientes de él, de su presencia. Por eso fue. Miren el gran amor. Se esconde para que nosotros solo lo pudiéramos encontrar, así como el padre al hijo. Buscarlo, ese es nuestro trabajo. Por eso dice, búscame y me hallarás. Ahora entiendan esas palabras. No se trata de ir a una iglesia, estar ahí todo el día y al rato eres el mismo. Orar toda la noche, todo el día amanecer, hasta hinchados y lo primero ya es a los pleitos. O sea, no es así. Ya como oré no me va a pasar nada, no, eso es parte de la conexión, pero no es todo. Es el esfuerzo que tenemos que hacer siempre. Y ahora tenemos que experimentar que su presencia, a él lo tenemos que experimentar y buscarlo. Hay que llenar nuestro cuerpo, la tierra y todo lo que nos rodea con su luz, con su, ahora sí, con su verdad. ¿Sí? Ahora venimos a ser como él, pero no somos él, no se confundan. Porque al rato, por eso a nuestro Mashiach, a Yeshua, por eso lo adoran como Dios, porque no conocen, ¿sí? No saben que es bien luego un intermediario, no saben bien el alma del Mesías, no conocen la divinidad, menos entonces van a saber la divinidad del que lo creó, ¿entienden? Tenemos que aprender para no caer en la idolatría, en todos los aspectos de nuestra vida. Conociendo esto no lo vamos a hacer, créanme. Entonces, venimos a este mundo para ser como la luz, pero no somos la luz misma. Él es apartado, Él es santo, es Kadosh. Por eso Él es Hakadosh Baruchu, apartado. No somos como Él, paz de Shalom. No pretendamos, nunca lo vamos a hacer. Nos dio, nos otorgó como fragmentos de Él, con su luz, su amor, pero nada más. Las cualidades que Él nos quiso dar, las midot, nada más. Ahora, parte, les decía yo, parte de Satán, o el mal es el ego, ¿sí? Que ya hemos hablado mucho del ego, pero bueno, para que comprendamos un poquito más este tema, porque Satán es nuestro mismo ego, ¿sí? Que es nuestro interés propio, ¿sí? Los cabalistas dicen que a través del dolor, ¿sí? Podemos eliminarlo, o si a ti te interesa decir, sí, a ver, alguien me está confrontando, ¿qué quiere decir? Que el mal a veces nos confronta, a veces hay personas que parece que nos están diciendo y no nos agrada, pero es que porque las personas que todavía les afecta cuando te dicen algo que estás escondiendo, saben que es algo que te duele y te lo están diciendo y tú lo bloqueas, es porque es tu ego, porque no nos gusta escuchar, ¿sí? Y a veces luego nos tenemos que pasar por dolores a veces físicos. Entonces ya ahí vienen las enfermedades, las dolencias, la escasez, ¿me entiende? Para que entonces podamos voltear y mirar qué vamos a hacer. Por eso sin el conocimiento y sin la bendita Torah no lo podemos hacer, porque por ella se creó también. Por ella Dios la creó, Hashem la creó, para que nosotros podamos comprender y tengamos un mapa de la vida, saber cómo caminar y distinguir entre el bien y el mal. Entonces poder tomar decisiones, mis hermanos.
O tú sueltas o va a haber algo en tu vida. Y a veces parece que no avanzamos. ¿Por qué? Porque nos gusta a veces, como les digo, la comodidad. No queremos avanzar. Y a veces nos esforzamos por otras personas, pero no nos esforzamos por nosotros. Yo quiero que cambie mi esposo, quiero que cambie mis hijos, quiero que cambie el planeta, el presidente, hasta el perro. Pero nosotros no. No, yo estoy bien. Mucho cuidado. Yo tengo la verdad menos. No es así. Porque saben en qué realidad estamos. Estamos en una realidad, ¿sí? Que depende del efecto. ¿Qué quiere decir? No, somos una realidad de Dios. Sí, una causa. Pero el efecto viene distorsionado cuando no tenemos un conocimiento de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? No podemos distorsionar. Puedo decir, no, no voy acá porque estoy enferma. No hago esto porque me duele aquello. Distorsionamos la verdad de lo que sentimos por la mentira. ¿Ya me entienden? Somos engañados. La Matrix nos engaña. El efecto nos engaña. Y por eso mueren. Por no soltar al ego. No lo quieren dejar morir. Ahora entienden el Nuevo Testamento cuando dicen, tienes que morir para ganar. Pues sí. No estaban hablando de físicamente. Estábamos diciendo que tenemos a veces que ese egoísmo, ese aspecto de nosotros mismos que no nos deja caminar, que no nos deja trascender, nos va a acabar, sí, nos va a exterminar, porque a eso viene el mal. Parece su función acabarnos. O sea que en todo tiempo, ahí está, o sea que no se espante. No importa si da brujería, hechicerías y ahora con tanto secuestro y con cómo está México. No importa, uno tiene que hacerlo, por eso estamos así. Por eso el ego también se le conoce como una materia densa. Es cierto, pesa mucho. Estamos en un mundo donde parece que tenemos costales atrás de problemas, de trabajo, nos absorbe. Sí, es verdad. También así se le puede decir. Ahora miren, ¿cómo lo puedes identificar? Cuando das algo y quieren que te reconozcan. Yo di más que el otro. Había una persona que platicamos hace 2 días y discerní, ella también lo decía, no me toman en cuenta, yo siempre doy. Yo hago esto y ya me cansé de dar, pero no me ven. ¿Por qué? Porque es ego. Porque no es quién eres. Es lo que tú eres, lo que tú debes de ser, hacer lo correcto y listo. No importa si te reconocen o no, la luz ya te lo está reconociendo. Al momento que tú te apegas y haces lo correcto, te quitas el ego, lo matas. Llega la luz y no pasa nada. ¿Quién te va a reconocer para qué quieres? El reconocimiento te eleva, ¿sí? Te hace que te vuelvas más vulnerable a así como orgulloso, ¿me entiende? Y a veces, ¿quién tiene la razón? No sé si en su casa empiezan las discusiones entre mujer y varón, entre hijos, hasta en el trabajo, si hay alguna junta, si cualquier cosa, todos quieren tener la razón. No se preocupen que aquí finalmente no está la verdad, solamente están en él. Entonces, a veces cuando vaya discusiones es quién tiene la verdad, quién es. No se cansen, a no ser que sea en honor al cielo, como dice la otra. Si es en honor al cielo, vale la pena. Si no, mejor váyanse de ahí. No tiene caso. No es para ver. Y si tú dices ya gané, realmente has perdido. ¿Me entiendes? Eso es parte, es el ego y más, pero bueno, para que vayamos mirando por qué pasa con nosotros. ¿Sí? Hay que soltarlo. Ya es tiempo. Y eso nos va a volver humildes, un atributo de él. ¿Sí? Por eso la materia guarda en su interior una verdad, pero al separarnos de la luz con la transgresión y el libre albedrío, comenzamos un camino de dualidad que debemos unir con la expansión de la conciencia, con el Da'at, que une los dos hemisferios.
derecha, izquierda, cerebro derecho, cerebro izquierdo, Jotma y Binah, ¿sí? De ahí nace el conocimiento verdadero del reino del 99 y de la esencia de Dios. Acuérdense que tenemos un hemisferio de intuición derecha, Jotma, cerebro de lógica, de la razón, raciocismo en el lado izquierdo. Uno está representado por Adán derecho, otro está representado por Jabá. Hace rato se los dije con átomos, con árbol de la vida, ahora se los digo en la psique, ¿me entienden? Están representados por los hemisferios. ¿Por qué? Porque el Da'at que nace de ellos dos del hemisferio, de los dos hemisferios, de derecha e izquierda, el bien y el mal, ¿sí? Que así Dios lo quiso por un plan divino, ya se los comenté. Une las cuatro dimensiones, o los cuatro lamuts, o los cuatro mundos que Dios creó para nosotros nosotros que somos fragmentos de Él, del Ein Sof, con los que fuimos creados. Es como la unión entre, hace rato se los dije, entre Adán y Jabá, entre la sabiduría y el entendimiento, para que salga un dad correcto. ¿Sí? Esas dos fuerzas aparentemente contradictorias. De ahí nace que la verdad, por eso ya ven que les digo, no, porque siempre va a haber así, entre bien y el mal. Y ahorita les voy a explicar un poquito más todavía para que se comprenda mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Da'at regula las energías, ¿sí? De las 22 letras y las 10 sefirot, que en realidad son 44 y hay más, pero bueno, de las que hemos hablado y hemos entendido. ¿Sí? Ahora, si ustedes creen que el Satán era algo malo y que, ay, me da miedo, y luego lo ponen rojito y con cuernos y no sé qué tanto, lo más les voy a decir esto. O más los religiosos. Ay, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué existe o no existe? Ya les dije. Si ustedes dicen que no existe, los va a engañar hasta que tú lo descubres. ¿Sí? Pero él no es un enemigo divino, sino un ángel cuya función es desviar las energías para provocar obstáculos que fortalezcan el alma para trascender y superar los límites que nos fueron impuestos. Aparentemente el mal es un límite, pero no. Una cosa es el límite para decir sí, no, entre los reinos y entre lo que ya hemos explicado, ¿sí? Para no entrar en controversia, hay que saber, pero eso sí hay que saber decir sí o no, no nada más decir siempre no, nada más decir siempre sí, no. Se trata de un conocimiento que te lleve a un lado, al otro lado correctamente para que entonces hayas dicho, Padre, he hecho lo correcto. Eso me vuelve íntegra. Hace mucho tiempo hay una frase, siempre la tengo presente, ahora se las voy a explicar de otra manera. Una mente que se limita no trasciende y es espíritus débiles. ¿Qué quiere decir? Que la espiritualidad, si tú quieres ser espiritual o te dices ser espiritual y no trasciendes a la meta, que es llegar hasta Tzilú, a obtener la corona desde Asiyá hasta Tzilú, ¿sí? Oscilando entre los mundos con un dad correcto, con un tiferé correcto, descubriendo tu ego, el yo del ego, sacándolo. Mis hermanos, no vamos a poder porque vamos a tener una debilidad y entonces el mal se va a aprovechar de ahí, Satán se va a aprovechar de ahí. Porque no vas a poder o no vamos a poder resolver, entre comillas, a las cosas que vemos bien o mal, porque finalmente es una ilusión del mal hasta que se va. Y a veces hacemos más grande el asunto y no lo es. A no ser que haya un veredicto ya en el cielo. Pero es porque ya nosotros no pudimos lograrlo. No tienes fortaleza y te derrota. En tu mismo campo. Porque dígame quién lo ha visto. Ah, no, que es así, que es así, que sí. La materia se puede volver tan densa que tú puedes ver cosas, movimientos, el shading. Y sí, hemos tenido muchas experiencias, pero ya no con temor, sino sabiendo que eso nos dio una victoria. ¿Ya me entiende? Pero cuando no queremos confrontar, ni tampoco vamos a ir a patear el hormiguero sin que nos llamen. Esa es otra cosa. ¿Me entiende? No vas a querer sacar algo que siempre va a estar corrompiendo y que solamente hay que ver una estabilidad, ¿me entiende? Un equilibrio. Porque si no se van a volver milagreros o gente que nada más va a ir ahí a liberar y hacer, y ahí va a ser una batalla de nunca terminamos, se van a cansar. Pueden hacerlo,
Pero les digo algo, la gente vuelve, el perro vuelve a su vómito y el necio a su necedad, ¿ya entendí? Mejor hagan un discípulo, háblenles, para que la gente tenga sabiduría y entendimiento y salga a un dad correcto. Y entonces puedan, ¿qué? Vencerse y vencer los demás. No, no es alrededor, somos nosotros. Es lo que ya el panorama ya está. Ya Dios nos puso este escenario. ¿Ya lo entendieron? Por eso Adán y Java, lo dijimos hace 8 días, comieron porque no estaban preparados para el conocimiento divino. ¿Quién es la esencia? ¿Y si tú lo estás o no lo estás? ¿Estás preparado para saber la esencia o no? Es ahí donde tenemos que parar y mirar. Porque miren lo que les pasó a ellos. ¿Sí? Por eso también la serpiente es un símbolo también del mal, del mal. Ellos comieron, pero fue demasiada luz, ¿me entienden? Hasta se escondieron. Demasiada luz, intensa. Ellos eran seres que limitados en esta existencia finita. Somos seres finitos que trascendemos, sí, porque el alma trasciende, los átomos, son eternos, pero parte ya de la materia se va, se descompone. La serpiente, que es el símbolo del mal, de la creación divina, fue un plan divino puesto, no, no llegó de la nada, ahí el Padre la puso. ¿O quién lo puso? Solito fue, ¿no? De él viene todo. Él se somete, ella se somete a él. ¿Entienden? Porque el mal siempre se va a someter a qué? A la luz, así de fácil. Siempre, siempre. Y aparentemente creen que ha ganado. No, a no ser que tú les des la victoria. Pero no es así. O sea, la causa no es así. Esa serpiente fue usada por el Creador como un poder opuesto a él. Opuesto. Por eso se llama ¿qué? El opositor. ¿No lo entienden? El adversario. Que está en tu misma cancha, está en tu mismo juego. Pero en realidad era un amor del Padre, un amor divino, para que nosotros nos impulsáramos y nos pudiéramos expandir nuestra conciencia, pudiéramos elevar nuestra espiritualidad. De eso se trata. Ese era el plan de. ¿Sí? Por eso existe el temor, todo el caos, el miedo, todo eso. Existe el temor, porque cuando tenemos temor, o sea, al mundo, a Satán y todo, no vamos a hacerlo, no vamos a poder hacerlo correctamente. Pero cuando tenemos temor a Hashem, temor al Eterno, temor a Dios, no nos hacemos afines a su luz infinita, sino que evitamos que los límites nos destruyan. Mire, esa es otra parte. El mal es límite, dijimos, ¿no? Pero si tú conoces y lo descubres, entonces trasciendes. Ya no se, ya no hay límite. Si no hay una qué, trascendencia. ¿Me entiende? Quiere decir que también el mal funciona ¿qué? Como un límite. ¿Qué decimos a los niños? Vas a andar en bicicleta, ponle llantitas, no te vayas a caer. Esos son límites. ¿Me entiendes? Vas a hacer esto, por favor, no porque te puede pasar esto. Límite. Ya cuando pasa algo, bueno, pasaste los límites, o tú sabes hasta dónde puedes llegar. Tú sabes tus capacidades, tus fuerzas, no todos venimos a lo mismo, les vuelvo a repetir. Hasta, tú sabes hasta dónde trasciende tu psique, tu mente, cuando la presencia divina viene y llega y te expande. Al menos yo siento ahorita estoy así como ligerita. Estoy en sus manos, me está tocando. Porque esa es su gracia, no lo merezco. Pero ve mi voluntad que lo quiero hacer, ve el amor. Entonces trasciendo a él, me apego a él y me explica su esencia para que la pueda llevar al efecto con ustedes y la podamos comprender. Entonces el Dad se vuelve divino, ¿ya? Es un ejemplo. Divino. Aún la serpiente es divina, porque viene de él. ¿Pero cómo? Sí, así es. No se espanten si no conocen. ¿Ya ven? Entonces el mal, dijimos, funciona como límite.
para poder trascender. Es una herramienta para equilibrar y revelar la luz dentro y fuera de nosotros. ¿Me entendió? No le tengan miedo. Ay, no, te va a llevar el chamuco, ¿no? Y ahí espantan a los niños. Te va a llevar el quién sabe qué. No, mis hermanos. Ayuden a los hijos a confrontar la verdad. No los engañen. ¿Qué fue la transgresión entonces? Una simple desobediencia. Pero no nada más eso. No fue. ¿Ustedes creen que fue desobediencia? No. Simplemente otra vez fue el resultado legítimo, natural de trascender las limitaciones impuestas. Si no hay desobediencia, no hay límites. Y si no hay límites, no hay trascendencia. ¿Ya? ¿Ya entendieron? No hay trascendencia. No podemos estar en este mundo sin la trascendencia divina del conocimiento interno que nos hace ¿qué? Vivir. Eso sí es vida. Cuando entendemos, cuando comprendemos. Porque entonces, cuando Jabá obedeció a la serpiente y comió, ella la obedecía, pero realmente fue la luz divina, porque la serpiente aún se somete. Pues su función es ir a acusar, y ya vieron cómo acusó al sacerdote. Aún en lo que tú crees que es bueno, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque aún así ella proviene de él. ¿O de dónde viene la serpiente? No se creó sola. Dice Bereshit, ¿y la tierra estaba qué? ¿Cómo estaba la tierra? Vamos a leerlo acá un poquito. Y la tierra estaba sin forma. ¿Qué sin forma? No tenía límite. Y vacía. No tenía luz. ¿Ya me entienden? Pero, y la oscuridad, ahí está, la dualidad. De hecho, ya había creación. No fue antes cuando todos estamos en unidad, las almas. Y estaba sobre la faz del abismo. Sí, pues estamos vacíos, estamos en el abismo, sentimos que no podemos hacer las cosas. Sentimos el mal, sentimos algo que no es correcto, porque nosotros, nuestra esencia no es esa. Por eso nos sentimos incómodos, ¿me entienden? Y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas y entonces vino la luz y entonces Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Ya entendieron? Ahí está la dualidad. Él lo aportó. Entonces llamó día y noche, pero obviamente espiritualmente no nada más es los astros o es el día o la claridad, no. Entonces tú mismo, y entonces Señor ahí apartó para que nosotros pudiéramos ¿qué? Unir. ¿Ya me entienden? Ese vacío con la luz. Así es de fácil, Génesis. Con esto es fácil. Con la Torah, con la luz de la Torah. A veces estamos así, sin forma, estamos vacíos, no sabemos qué hacer, en caos, encima todavía egoístas, ¿entienden? Todo nos pasa. Pero qué bueno que están así porque de esta manera van a salir. No va a decir, ay, yo no todos estamos igual, todos estamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de qué? De la insof. Ahora lo entiendo. O todos transgredieron, que acuérdense que el pecado no son averots, o es una transgresión o simplemente una separación de la luz. Listo. Nuestras energías están desubicadas. Entonces, ¿el mal qué sirve? ¿Para qué sirve? Para trascendencia del alma. Para eso Dios lo puso. ¿Sí? Por eso cuando te seduce el mal, no te seduce por la intuición, porque por eso la serpiente fue astuta. Y tomó a Java, que es una representante de la mujer. No se trata de personas, por favor. Aunque fueran representantes de personas, luego van a decir, ay, es que ahora sí voy a agarrar a Eva, luego sí, Eva, ¿por qué hiciste eso? No, mis hermanos. Estamos hablando de que son prototipos espirituales para comprender en el grado de espiritualidad y por qué estamos acá. ¿Sí? Simplemente la sedujo. ¿Cuántas veces nos ha seducido la serpiente o el mal? Siempre. Vamos a regalar algo. Ay, no, todavía me sirve.
Vamos a hacer una oración, siempre pasa algo. Ahí está la posición del mal. O a veces las mismas personas son usadas. No, no hay nada. O vamos a hacer esto y finalmente los planes no están. ¿No se han dado cuenta? Pero va a pasar esto y hay oposición, sí. Pero nosotros tenemos que tener ese equilibrio entre la lógica y la intuición. Por eso Dios nos lo puso, para que reconozcamos y regresemos a lo correcto. Hacer un balance entre el bien y el mal, entre la intuición, ¿sí? Y el raciocismo. No podemos ser muy racionales porque la materia nos va a consumir y solamente vamos a trabajar para la materia siempre. Tengo 20 años de ser maestro. ¿Y qué gané? Nada. Tengo tantos años de ser médico, de barrendero, de lo que ustedes quieran que crean que somos. Y al final de cuentas estamos como un principio, vacíos y con oscuridad. Entonces, ¿de qué nos sirvió? Por eso la materia es densa, ya se dieron cuenta. Nos absorbe. Hay que encontrarle no la lógica ni la intuición, hay que encontrar el conocimiento adecuado de la esencia que se perdió para que la regresemos otra vez y lleguemos otra vez de vuelta al paraíso. Que eso es a lo que venimos. Con eso ustedes van a comprender muchas cosas en su vida, sin hacer un caos. ¿Sí? Por eso se fundaron las religiones, para confundir al ser humano, ¿me entienden? La política y los centros de ayuda, para que te dirijan y te digan que ellos tienen la verdad. ¿Sí? ¿Me vieron que no? De ahí mejor no vayan. Él por eso la serpiente que le dijo a Eva, come, es muy bueno, vas a ser como quién, como Dios. ¿Pero por qué le dijo así? Porque simplemente nosotros, ¿sí? Por el engaño, queríamos representar algo que creíamos ser desde el interior, pero hasta que no reconociéramos realmente de dónde venía esa esencia, no podíamos igualarnos ni siquiera a él mismo, porque no tenían ellos ni siquiera la capacidad para comprender. No tenían ni siquiera, nosotros no tenemos eso de decir dónde vamos, de dónde venimos, no tenían esa conciencia ellos mismos. Igual nos pasa a nosotros. No sabemos, no, la esencia de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni cómo somos, ni cómo actuar, ni qué hacer. Aún tengamos la materialidad, un caucho, una casa, o seamos profesionistas o lo que sea, no nos vamos a llevar solamente por el conocimiento, por la inteligencia, perdón, que tengamos, no, o por el conocimiento de este mundo que te lleva a la muerte, o filosofías, que parte te ayudan, pero no te llevan realmente a la transformación espiritual que requerimos. ¿Me entienden? Sino con la intuición para que saquemos un conocimiento interno y entonces nazca algo correcto. Porque aquí está la verdad a medias en este mundo de efecto. Todos los efectos vienen a medias. Solamente la verdad está en la esencia de él y hay que buscarla. Eso es nuestro trabajo. Buscarla, buscarla. ¿Sí? Por eso el bien absoluto, ¿dónde está? En el árbol de la vida. Ahí está el bien absoluto. Por eso hay que buscarlo. Ese es el conocimiento realmente, por eso está en medio. ¿Sí? Pero no podemos también, ahora, vamos a otra cosa. ¿Cómo ustedes hacen el bien? ¿A quién usted me dice? Yo hago el bien así. ¿Realmente hacemos el bien? ¿Realmente hacemos el bien? Porque decimos luego hacer el bien y no hacemos el bien. Creemos hacer el bien, pero no es así. Podría ser que hacemos acciones, ¿no? Obras. Pero cuando no tienen vida es porque no tienen el conocimiento interno. ¿Te diste cuenta? De la luz divina. ¿Por qué? Porque a veces creemos hacer un bien con motivos egoístas y eso corresponde a efecto solamente. Nos gusta el efecto,
¿Me entiendes? En un bien que inferior, no trasciende, no se eleva a los mundos que tenemos nosotros, que fuimos diseñados así. En todos los aspectos, no sé qué ejemplo quieren más, o si ustedes tienen algún ejemplo, alguna idea, adelante. Para eso estamos, para interactuar, para comprender esto que les estoy comunicando, que les estoy dando. Por eso, en esta dimensión, ¿ves? Percibimos la Binah y la Jotma como dimensiones separadas. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la intuición, la divinidad correcta para que la Binah lo pueda tomar y entonces podamos sacar algo correcto de ahí. Porque también la Binah es igual, como donde lo separa, lo va formando, ¿me entienden? El Tiferet, y cuando llega a la Gebura es el límite. También acuérdense que, bueno, ya se iba a recorrer todo el árbol, pero no me quiero ir con otras explicaciones más que esto para que no perdamos el objetivo de lo que les quiero transmitir. ¿Sí? Y por eso Bet Bereshit, ¿por qué? Porque comienza con la Bet, que es el número 2, que es la dualidad. Es una conciencia dual la que vivimos acá. Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo Chima, ¿no? Va a ir a celebrar algo, ¿no? Pero los maestros no están de acuerdo. ¿Sí? Un ejemplo, bueno, es que sabe qué, profesor, aquí no están de acuerdo los padres por esto, por aquello, situaciones así, ¿no? De momento dice Chima, bueno, no sé qué voy a hacer porque, bueno, él es maestro de educación física, entonces, bueno, ¿cómo resuelvo esto si va a haber alguna oposición? Pero a mí me sirve porque a mí la escuela también me exige estos eventos para que pueda tener mi lista de responsabilidades, ¿no? Entonces, de momento hay una oposición. ¿Cómo se resuelve? Ese es el punto. Sin transgredir, sin llevar esto a un caos, sin tener un problema con los padres de familia, con los maestros, sin hacer una división, porque el mal divide. La serpiente que hizo dividió para un bien, para que unamos, porque por eso se trata. Se desune para unir. Y entonces depende de la persona, cómo nosotros vamos a resolver esos asuntos, ya sea en la iglesia, los que van a las iglesias, ¿no? O los que van a alguna institución, ¿me entiende? Hasta con los hijos, ¿cómo se resuelve eso? No se trata de ser equitativos, nada más. No es eso. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo se resuelve? Y para eso es otros estudios y otras cosas que se tienen que hacer. ¿Sí? Entonces aplicar la psicología a la Kabbalah, que es la única que te lleva a la trascendencia de donde venimos, de cuál fuimos hechos. Por eso sí se utiliza. A veces pensamos nosotros que no lo podemos lograr, pero ahí va. Si no reconocen el bien, entonces ¿cómo lo hacen? Miren, el bien, vamos para allá, el bien es un principio eterno y el mal, así lo vamos a poner, es como un desecho del bien. Les pongo un ejemplo. O si lo entendieron ahí, nos vamos. Un ejemplo. O si lo entendieron. Un ejemplo. Bueno. Una fruta. La aceituna. Vamos a ver, o una manzana, pero vamos a ver la aceituna. Para que tú saques la esencia, o el aceite, son 3 gotas, que ya de ahí ya la exprimen y sacan la esencia, ya viene el aceite, pero aún el aceite todavía tiene una esencia, que es la vitamina, ¿me entienden? Lo que te hace vivir, lo que te da vida. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que esa esencia es el bien, ¿entienden? Y lo que se sale, el desecho, es el residuo que queda. Es como el mal, fíjense, para que se entienda. Te comes una manzana y obviamente los átomos te hacen querer que es grande, que está bonita, pero realmente con lo que te alimenta es la esencia de la manzana.
Lo que está detrás del telón que no miramos es lo que realmente es. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué quiere decir? Que el mal no solamente es lo que queda del bien, es el bien que lo ha creado. Es el bien que lo ha creado. ¿Quién crea todas las cosas? La esencia. Dios. Aunque no se mire, pero lo esconde para que tú lo descubras. Quiere decir que a veces lo más grande es solamente un efecto. Aunque tú veas el mundo tan grande, de hecho es el uno de la esencia de él. Lo que está dentro realmente es él y hay que descubrirlo con el conocimiento. Por eso la Torá. Por eso la esencia creadora es lo que le da vida a la tierra. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que te da vida? ¿La esencia o en sí la fruta entera? La esencia. Ahí está. Entonces, es el bien de lo que lo ha creado. ¿Ya entendieron? Y si ustedes siempre van a la causa, ¿qué han hecho? Han ido al conocimiento y lo han hecho vida. ¿Ya entendieron? Han ido al conocimiento. Otro ejemplo. ¿Quién no tiene sombra? Todos. Todos tenemos sombra. Pero sin luz hay sombra. A ver, sin luz hay sombra. Siempre hay. Aunque haya un objeto que le esté tapando, obstaculizando, lo quitas y la luz está. La luz siempre, nunca deja de ser. ¿Ya se dieron cuenta? Solamente es el objeto el que impide la luz del paso. ¿Ya vieron? El paso de la luz. Lo quitas, ahí está. Como la lámpara, como el foco, como tantas cosas que los sabios nos han dicho. Entonces, ¿cómo lo aplican en ustedes esto? Simplemente hay sombras porque nosotros estamos impidiendo eso y aún así, ahí está. Son necesarias. Acuérdense que Dios nos hizo bajo ¿qué? Sus sombras. David dice bajo sombras. Sel, Selenín. Él dice. ¿Me vieron? Porque es la esencia. ¿Ya se dieron cuenta? Tierra, luz, luz y sombra, luz y oscuridad. ¿Sí? Y bueno, todo lo que llaman la dualidad, ya me entendieron. Siempre va a ser así hasta que se une y sacamos la esencia, así como lo que les expliqué. ¿Sí? Lo mismo en todo lo que nos pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Resumiendo, porque sin la luz, las tinieblas no podrían existir. No hay mal, sino un bien. Porque ellas precedieron, llegó el Padre y dio forma, y llegó la luz, y entonces, ¿qué? Se escondió detrás. Por eso esas manifestaciones del mal son necesarias, pero no absolutas, porque ellas dependían de las fuerzas del bien. Ahora, si ustedes dicen, ok, entonces esa esencia es Dios, aún así todavía eso no es Él. Ni siquiera el bien. Les voy a decir por qué. No se confundan. Porque el bien está todavía aquí, ¿qué? Limitado. ¿Quién lo limita? La oscuridad. Hasta que todo sea unificado. Todavía nos falta. Por eso aún así no pueden decir que es Él, porque entonces van a decir, entonces todo es Dios. Ya ven cómo tienen que ser buenos, niño, ese bueno. Pero para eso necesita entender el otro lado. Y entonces unificar y entonces equilibrar. ¿Ya me entienden? Por eso a veces muchas personas no sacan el potencial que tienen, porque todo es malo, todo es Satán,
Y eso en las religiones a nosotros nos metieron mucho. No hagan esto porque es mal. No oren por aquel porque si no te sometes te va a ir mal. La gente se iba sin bendición. ¿Por qué? Porque someten a las personas y someter a las personas es esclavizarlas. Someter el don es esclavizar a las personas porque te roban la esencia de Dios. ¿Ya entendieron? Aquí no oran porque no quieren, aquí no van a orar porque no quieren. Aquí no se limita a nadie. ¿O sí? ¿A ver? A ustedes mismos o yo misma me limito. ¿Por qué? Porque Él está por encima del bien y del mal. Porque lo creo. Bueno, a la oscuridad no. La luz es una emanación de Él. Y la oscuridad es una creación que sale de ahí. ¿Me entiende? Pero Él está sobre esas dos energías, sobre esas dos fuerzas. Él está. Y fue para una función divina, por un plan divino. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se manifiesta entonces tanto el mal? Ya vimos la percepción del bien. Ya vimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué creen? Porque la misma tierra, las mismas personas hacen favorable este mal, le dan qué valor, ¿sí? Le dan importancia, lo elevan, es verdad. Un chisme lo hacen grande al momento, pero un bien no lo recuerdan. Si hablan algo de una persona, ay, de veras, a ver, dime bien el chisme, ¿qué pasó? Uno mismo hace qué? Favorable la condición de todo. Es un ejemplo, pero la verdad es muy simple, hay mucho más profundidad en esto. Por ejemplo, ustedes van a causar un incendio cuando hay nieve, no va a encender. Es favorable. O al revés, lo van a hacer cuando haya sequedad y viento. Los dos sirven para un propósito. ¿Y cómo les voy a poner ese ejemplos? Con los elementos. Ya los hemos estudiado, que los átomos son de los elementos, agua, fuego, ¿sí? Tierra, viento. En la tierra obviamente caen todos ellos. Pero por ejemplo, ustedes van a la lumbre, prenden algo, fuego, agüita. ¿Quién pone límite? El libre albedrío. No nos ponemos el límite. ¿Qué caliente la quieres? O si la quieres consumir. Eso ya depende de cada persona. Por eso todo es conciencia. ¿Ya entendieron? Son límites. Son límites. El agua es un límite. ¿Quién la detiene? La tierra. Un día se los platiqué. ¿Ven? Por eso dice el Salmo, yo hago de mis emisarios que los vientos, los espíritus, mis emisarios. Ellos son unos shaliach enviados. Fíjense, de él vienen. Todos ellos conforman la materia, pero uno la transforma en efecto, dependiendo tu conciencia, en qué grado estés. Puedes causar un incendio y hacer mal, o lo puedes evitar. ¿Ya me entiendes? Puedes estudiar mucho y ser un erudito, o puedes quedarte solamente copiando, pero sin comprender. Y por eso hay muchos copiadores en Internet, pero no razonan, no lo elevan, no tienen conocimiento. Aún nos hace falta, claro que sí, puedes copiar la Torah y todo, pero la tienes que comprender, tienes que llevarle un dad, que llegue, que tenga la presencia divina para comprensión. Y gracias al Padre por los sabios, porque de ellos he aprendido, porque tengo bases de lo que le estoy diciendo también. ¿Sí? Es encontrar el equilibrio entre los elementos, porque nosotros los tenemos. Mucha agua enferma, mucho fuego también. Cuando estamos con temperatura es el ángel del fuego. Cuando estamos con mucha agua, que también hasta los riñones afecta, que les hacen diálisis, es el maíz, es el agua también. Porque no hay un equilibrio, no un control en nosotros. Y de ahí, bueno, hay más cosas. En los pulmones, el viento. Por eso la Aleph
Ale, así es la primera, bueno, porque se divide, está dividido, como las águilas te renovarás, dice, porque los pulmones son como águilas. Y bueno, ya hemos visto, no me quiero meter mucho en este tema, pero es verdad, es hermoso, la Torah es hermosa y nos equilibra, nos llena de ese conocimiento de Dios. Al último, como dice, el conocimiento va a estar en todo, pero mientras tenemos que buscarlo, nos lo va a revelar el Mashiach, y decía, no le va a enseñar ni el mayor ni el menor, del conocimiento se llenará la tierra, del Da'at divino que se perdió, para que lo pudiéramos encontrar, ¿sí? Un plan divino. Ahí solamente podemos trascender, mis hermanos. Por eso las experiencias que nosotros vamos adquiriendo de la vida nos tienen que llevar a la verdad, siempre y cuando equilibremos nuestro árbol de la vida y anulando el yo y el ego, para poder ¿qué? Llevarnos a una vida eterna, porque ese es el plan para llegar al paraíso que es nuestra casa, porque de ahí venimos. O bueno, o solamente que se quieran ir al pozo más profundo de la tierra, que es el Sheol, el Geinón y Abadón, mis hermanos, que de ahí ya nadie sale. Eso lo dice el Zohar, ya lo hemos estudiado. Pero eso es tu libre albedrío. Cuando te llenas de mucha oscuridad, ya no hay más que hacer. Es Amalek, si se tiene que exterminar. Y aún así todavía Dios tiene esa misericordia de ellos. ¿Sí? Acuérdense que el verdadero Tiferet sale cuando nosotros anulamos nuestro ¿qué? Nuestro yo. ¿Sí? Ahora miren, les voy a leer un poquito para que no nos vayamos sin dónde está la parashat. ¿Será que se va por otro lado? No, ahí está la raíz de Balá y de Bilán. ¿De dónde es? Si no entendemos esto como, aunque veamos que sean brujos, aunque veamos lo que hagan, pues no lo vamos a entender. Ahora, ¿quién le reveló, ¿sí? a Bilán, ¿sí? Las hechicerías, las brujerías y todo lo que hacía él? Y no vamos a hablar del asna, que eso ya hemos hablado también, que habló. ¿Quién le reveló? Dos ángeles caídos, Asa y Azazel. ¿Cómo ven? Ahí está el mal. Y ellos estaban, pero ahorita les vamos a decir cómo era, un poquito. Después de que Dios los expulsó, a Asa y a Azazel, de su nivel santo por el Padre, por el bendito y santo sea Él, ellos se corrompieron con las mujeres del mundo y confundieron al mundo. Son las de ahorita, ¿sí? Acuérdense que los ángeles eran emisarios, ya lo dije hace un rato, ya lo dije el pasaje de donde está en el Salmo 104:4. Ellos eran mensajeros y ellos conocían parte de la creación, no todo, ellos no conocen todo, todo lo tiene cómo era. Sí, lo sabían, pero se pervierten y revuelven el bien con el mal, sí, porque ellos vivieron del bien, ¿no entendió? Ahí cuando Dios los expulsó, entonces hubo una separación entre el bien y el mal, ¿entendió? Hubo una separación de la luz. Y enseguida dice que se fortalecieron acá haciendo qué? El mal. Pero aún llevando qué? La divinidad, porque también ellos llevan la divinidad, ¿sí? Dice que ellos, Asa y Azazel, que Hashem no reprende, ellos enseñan a la gente la hechicería, los encantamientos y las adivinaciones. Entonces ahí dice, estas montañas oscuras son mencionadas como las montañas de antaño, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Debido a que la oscuridad precedió a la luz. Eso ya se los expliqué. Si eso se los hubiera leído, no me lo hubieran entendido. ¿Ya se dieron cuenta? Que precedió que a la luz, la oscuridad. Por eso Labán y Bilán, y obviamente y Balac también, rey de Moab, ellos aprendieron ¿qué? La hechicería por medio de ellos, de esos ángeles caídos. ¿Sí?
por eso dice que él, Bilán, se acostumbraba a jactarse de la posesión y decía, del que oye las palabras de él, pero obviamente se refiriéndose que al mal. Ahí está en números 24 y 16, ahí habla de eso también. Pues dice que ellos cuando estaban arriba en el cielo, es que ellos acostumbraban a relatar la información del mundo sagrado cuando ellos estaban allí. Por eso se llevan la información y se la daban a esa gente. Dice que se iba, Bilán, se iba a las montañas, a esas cuevas. ¿Para qué? Para que les revelaran la hechicería y la brujería. Y aún así no pudieron con Israel. Porque el mal ahora ya entienden, el mal nunca iba a qué. Que simplemente llega la luz y se va, se suma. Así de fácil. Entonces caído. Asa era caído y Azazel era ojos abiertos. Un día los voy a explicar más a fondo, porque eso tiene más, o sea, es para explicar mucho más, pero para que ustedes me entiendan de dónde venía el mal de él. Era una mezcla, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos vienen del Padre, los ángeles vienen del Padre. Por eso dice que ellos estuvieron con ellos, Asa y Azazel, y dice que se encerraban diariamente con ellos en esas montañas, fíjense, para que les transmitiera que eso no es de todo lo que había en el cielo, que era información, porque el conocimiento divino, claro que no, porque no los llevaba a equilibrar, sino era para hacer que totalmente el mal, era Amalek, ¿sí? Todos mis hermanos, miren, casi por último, vamos a leer acá Mateo, miren, vamos a leer Mateo 12:24 y miren cómo dice aquí. Mira cómo dice aquí, los fariseos que andaban por el área, cuando andaba el ribio, Yeshua, ¿sí? Y dice que andaban por el área, al oír esto decían entre sí, o sea, los fariseos, esta no echa fuera a los shairim, o sea, los demonios, por la presencia divina en él, sino por ser él el representante de Baal Zebut, o sea, de un principado, de un demonio también. No, acuérdense que son fuerzas, ya entienden ahora. No es en sí una persona, son entidades, ¿sí? Que son usadas para esto, todo lo tuvo que vivir Yeshua para que se fortaleciera. ¿No entienden? ¿O por qué creen? Ay, no me van a decir algo, porque era Dios, porque no, mis hermanos, precisamente eso es el esfuerzo de él, eso es lo que no nada más admiramos de Yeshua, nuestro Mashiach, sino la fortaleza que él tiene y que él tuvo, ¿sí? Para unir, por eso él siempre decía, el Padre y yo somos uno. Él siempre estaba en Atzilú, emanaba, él fue una emanación. Luego vamos a oír en el alma del Mesías para que se entienda. ¿Sí? Mas Yeshua, conociendo sus pensamientos, por el don de la profecía que operaba en él, les dijo, todo reino dividido, ahí va, lo que les expliqué ahorita, todo reino ¿qué? Entre el bien y el mal dividido, no permanece, ¿sí? Destruye, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma será aniquilada. ¿Ahora lo entienden, sí o no? Porque sin el equilibrio del Da'at, ¿sí? Que no nada más es el Da'at, es Keter, Da'at, Tiferet, Yesod, y que todo radica aquí en Malhut, todas las fuerzas que tenemos, pero con el equilibrio correcto, no pueden dividirte porque tú tienes la fortaleza del Da'at divino, de lo que él escondió para que pudieras permanecer, pero ese es tu trabajo y mi trabajo, ¿sí? Y si Satanás echa fuera a Satanás, así mismo se está dividiendo, pues no podría sobrevivir sin su reino. Pues sí, porque este es un reino, y aquí es donde coronamos, aquí es donde bajamos la bendición de Keter. Ese es el esfuerzo. Por eso Yeshua decía, te daré la corona de la vida. ¿Por qué? Porque no es fácil bajar las bendiciones de los mundos para que aquí coronemos la verdad de Dios en este mundo, en este reino. ¿Sí? Por eso no puedes vencer mal con mal, ¿o sí? No puedes, lo vas a fortalecer, pero nada más. ¿Sí? Y bueno, hay más.
Ahora, pero todo, ¿quién va a venir a hacer todo el último? La batalla final. ¿Sí? Vamos a leer un poquito aquí Apocalipsis y ya con eso hemos terminado. ¿Sí? Apocalipsis 12:9. Miren cómo dice. Y mas el dragón no prevaleció, ni se halló ya jamás lugar de ellos en los lugares celestiales. Ahora saben cuáles son los lugares celestiales, los lugares antiguos que fueron diseñados para que el hombre no alcanzara. Y fue arrojado el gran dragón, que obviamente la serpiente antigua, ahora sí entienden, el que engañó, el conocido como diablo y Hasatán, así dice, y cual engaña al mundo entero. Pues sí, desde Eva, ¿no? Y bueno, ya tú decides si te engañó o no. Fue lanzado violentamente a la tierra juntamente con su shading, que quiere decir que ellos lo van a hacer, o sea, van a ser sacados. Y entonces oyó una voz grande del cielo que decía, ahora llegó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mashiach. Es cuando ya el Mashiach descienda, que ya no tarda con todo lo que estamos viviendo, porque fue quitado de su posición de dominio y el acusador de nuestros hermanos. Sí, sí, y ahora entienden cómo nos acusaba, ya les expliqué. Él los acusa día y noche ante nuestro Dios. Y ellos le vencieron por la palabra divina del Cordero, porque acuérdense que a Yeshua también se le conoce como el Da'at, porque él fue el equilibrio de los dos árboles, nunca se fue ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Sí? Cuando la exponía con poder en sus proclamaciones solemnes, ¿qué quiere decir? En todas las convocaciones santas que nosotros hacemos, porque eso también nos eleva, ¿sí? Y para que el enemigo no nos acuse, porque no son mandamientos, son leyes divinas de causa y efecto. Lo hacemos, el efecto es correcto, no lo hacemos, no tenemos efecto correcto. Así de fácil. De los dos árboles, ahora ya lo entienden. Aun cuando les costase afrontar la muerte. Por eso alegrémonos aquí, ya va a ser en tiempo futuro, pero hay que alegrarnos desde ahorita, y que en ellos tienen morada permanente, ahí de la tierra y del mar, porque el acusador, sabiendo que tiene poco tiempo, ha descendido hasta vosotros con gran ira. Así está, ¿a poco creen que va a venir? No, pero acuérdense que no es una persona, no es algo que va a ser así, es muy sutil, mis hermanos, te puede engañar, mira, ves a robar, mira, te dieron tanto, mejor no des tanto, mira, te dieron de más, un cambio de más, no, 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 fue de Dios, Dios lo permitió, no es tuyo, nada es de nosotros, todo es prestado. Todo, estoy hablando no nada más de las finanzas, estoy hablando de tu posición, estoy hablando de lo que tú eres realmente, quién quieres ser. Pues miren, con esto terminamos, espero les haya servido, así se los digo con todo corazón, les sirva, que ya salgamos de las religiosidades, que avancemos, ¿sí? Que nos confrontemos con nuestro propio mal, con nuestro propio Satán, y mirar que está dentro de nosotros, y que aunque va a tener, él tuvo un principio, que va a tener un fin, porque el mal será erradicado, y ellos solamente están cumpliendo una función. Nosotros somos arriba de ellos y podemos alcanzar una geulá, ¿sí? No estar exiliados, sino estar unidos al Padre, al Enso, a su luz, con un da correcto. Ese es el mensaje realmente, pero para eso pues teníamos que entenderlo. Pues gracias igual por escucharnos y pues, Shavuot, bendecida semana.